Gracias, diputado Ocas. Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo. Gracias, presidente. Es increíble cómo después de la intervención del diputado Jaime Belolio uno se da cuenta que en verdad da lo mismo quien lidera el UDI. Da lo mismo el recambio, si renuncia el presidente, entra otro, porque está en la esencia de la UDI proteger los intereses de los grandes grupos económicos. Está en la esencia de la UDI proteger la propiedad privada de los grandes grupos económicos, de proteger su utilidad, el libre mercado, en fin. Cualquier proyecto de ley que vaya a tocar esos intereses es inconstitucional, es populismo, es una aberración. Y hoy día se suma también el diputado Felipe Kast de Bópoli con los mismos argumentos. Cualquier cosa que vaya en beneficio de la ciudadanía, del consumidor, veámoslo así como consumidor, es populismo, es irresponsable, es poco riguroso, en fin, o sea, parece que cada vez que queremos ponernos del lado de la gente, estamos cayendo en el populismo. Y yo quisiera señalar esto con mucha fuerza, señor presidente, porque hay una contradicción. El diputado Jaime Belolio decía que nada es gratis, que si nosotros no cobramos los estacionamientos, obligamos a los centros comerciales a no cobrar los estacionamientos, este gasto, que va a asumir obviamente el centro comercial y ya no el consumidor, lo va a traspasar a arriendos de los locales comerciales que se ubican dentro de los malls y por lo tanto va a recaer nuevamente en el consumidor. Felipe Kast decía también recientemente, nada es gratis, por lo tanto siempre va a perder el consumidor porque la gran empresa nunca va a querer perder. Pero sin embargo jamás alguien de derecha ha dicho regulemos los precios, regulemos el nivel de utilidades que tiene la empresa. Nunca se han puesto a cuestionar cuánto están ganando hoy día los centros comerciales. Porque por último dijeran, no, es que los centros comerciales están perdiendo, porque los estacionamientos no es una cuestión desde siempre. Hace muy poco tiempo, algunos años atrás, los centros comerciales no cobraban y muchos hoy día no lo hacen. Es algo de ahora. Uno podría decir, es que están perdiendo plata. Los centros comerciales están perdiendo plata, entonces necesitan, de alguna manera, mantener su negocio cobrando los estacionamientos. Pero si uno ve la Superintendencia de Valor y Seguro, en 2013 señalaba que las empresas del retail exhibieron un incremento en las ganancias del 21,7% respecto del 2002, totalizando 1.136 millones de dólares. Es decir, las empresas no están perdiendo nada. Lo único que están haciendo con el cobro de los estacionamientos es incrementar sus utilidades. Entonces regulemos las utilidades, fijemos precios y no digamos, no, es que cada vez que queremos defender los derechos del consumidor, esto va a generar una pérdida en un área a los grandes grupos económicos, por lo tanto van a tener que cobrar a los consumidores por otro lado. Entonces, ¿de qué sirve proteger los derechos de los consumidores si siempre van a tener que verse perjudicados? Yo llamo entonces a la derecha, si es que realmente le interesan los consumidores, bueno, entonces entremos a cambiar aspectos importantes de la Constitución y no salgamos a defender la Constitución, porque es la Constitución la que nos impide meternos en esta total desregulación del mercado, en este total abuso de los grandes grupos económicos. Si queremos proteger la ciudadanía, entonces pongámosle límite a estas utilidades. Y así evitamos que por no cobrar en los estacionamientos empiecen a cobrar por otro lado. Pero parece que la voluntad no va por ahí. Se habla de proteger la propiedad privada. Pero la propiedad privada solo del grupo económico. ¿Quién protege la propiedad privada de los ciudadanos? O sea, son ciudadanos que pagan permiso de circulación, pagan las patentes para poder circular con sus automóviles durante el año, tienen que pagarme encima estacionamiento, tienen que pagar la atención en salud, tienen que pagar educación. O sea, ¿quién se está preocupando del gasto que le significa día a día a los ciudadanos el tener que acceder a servicios y a derechos fundamentales? ¿Quién resguarda la propiedad privada de esos ciudadanos que son la mayoría de trabajadores? Nadie. Lo único que están preocupados es defender la propiedad privada de los grandes grupos económicos que generan utilidades millonarias, multimillonarias año a año por abusar de esos ciudadanos que trabajan todos los días. Entonces, a mí me parece que aquí hay un tema de fondo que hay que trabajar, señor presidente, y que hay que, a propósito además de todo el caso Penta, todos estos casos que hemos visto, Cabal incluso, el tema del negocio. Desalojen. Parece que dije algo muy terrible, presidente. Alarma.
que le pongan atención a la intervención de la diputada Vallejo. A diferencia de lo que usted dice, aquí el Poder Judicial ya dictó sentencia y se descubrió que hay delincuentes de cuello y corbata. Entonces, la verdad es que, a propósito del descrédito de la política, señor presidente, yo quisiera hacer mención de un conflicto de interés que me parece importante, y en eso lamento que no esté el diputado Melero, porque justamente el hermano del diputado Melero, Manuel Melero, es presidente de la empresa de comercio. Y él ya ha dicho públicamente, Manuel Melero Avaroa, a propósito de este proyecto de ley, dice está en completo desacuerdo con este proyecto de ley porque según él esta medida es injusta y discriminatoria. Mismo argumento que usó el diputado Jaime Belolio. Yo pediría la inhabilidad, obviamente queda a criterio de él, pero creo que aquí hay un claro conflicto de interés y me parece importante a propósito de lo que ha sucedido últimamente del descrédito de la política. Yo creo que en estos temas que tienen directa incidencia con el presidente de los centros comerciales, porque justamente afecta la ganancia de los centros comerciales, el diputado Melero pudiera inhabilitarse. Y por último, señor presidente, aquí se ha hablado de dos aspectos. Yo felicito la iniciativa de los parlamentarios y la leí con atención, pero me parece que hay dos deficiencias. Una la mencionó el diputado Pablo Lorenzini, que se la comenté apenas terminé de revisar el proyecto de ley con detención, tiene que ver con qué pasa después de las 2 horas gratuitas en los centros comerciales. El cobro por minuto podría ser 500 pesos o 1.000 pesos o 2.000 pesos porque no se fija un máximo. Entonces, podría también prestarse a abuso. Yo creo que eso hay que revisarlo. Por ahí podrían decir, alegar inadmisibilidad porque tiene que ver con la regulación de los precios, no sé. Pero creo que un tema a revisar importante justamente para resguardar el espíritu de este proyecto de ley. Y en segundo lugar, algo que me parece obvio y no sé por qué no se trabajó en este proyecto de ley es las sanciones, multa. Porque ya se trabajó esto en 2012, se señaló de que no se podía cobrar durante la primera media hora y sin embargo los centros comerciales incumplieron, siguieron cobrando por estacionamiento y siguieron poniendo carteles que decían no nos haremos responsables de los robos, pérdidas o daños de los automóviles, la cuestión que es totalmente ilegal y sin embargo no hubo ninguna sanción, no hubo ninguna multa. Entonces me parece que justamente para cumplir con el objeto de la ley y para evitar lo que ya ha sucedido, este proyecto debería considerar multas importantes, de acuerdo además a las utilidades que generan estos estacionamientos y los mismos centros comerciales. Ahora, de más está decir que parece de sentido común lo que sucede en los hospitales y las clínicas. Más allá de que las clínicas, bueno, es otro tipo de negocio, los hospitales, en todos los servicios que se prestan en materia de salud, no debiese haber un cobro. Gente que va por urgencia, o no, aunque no vaya por urgencia, no debería tener un cobro por estacionarse, por hacer uso de un servicio que es en su conjunto, que es la atención, pero también la garantización de un espacio para poder acceder y estacionarse, tal como lo señala además la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que obliga a toda la infraestructura de servicio, e incluso también las viviendas, edificios, a contar con mínimos de estacionamiento para evitar externalidades negativas, las que se producirían por no contar con estos estacionamientos en materia de atochamiento de la vía pública. Y lo último, señor presidente, que tiene relación con algo que se ha utilizado para poder trabar este proyecto o rechazarlo, que tiene que ver con el desincentivo al uso del transporte público. A mí me parece que eso es de alguna manera cuestionable, porque el que sean gratuitos los estacionamientos no implica que más gente va a usar vehículos, porque tienen un límite, una capacidad, y por lo general además ya están llenos los estacionamientos. Por otro lado, la tarea de incentivar el transporte público tiene que ver con otras medidas, otras políticas, ¿ya? Que mejorar el metro, que mejorar las conexiones, revisar el sistema de Transantiago, por cierto, incentivar el uso de la bicicleta, mejorar la infraestructura pública para usar el transporte público. O sea, son medidas que son complementarias. Y además, como decía anteriormente, un desincentivo al uso del automóvil ya se ha trabajado y es parte de la cotidianidad de los ciudadanos al pagar todos los años los permisos de circulación, las patentes, los impuestos por compra de autos, las mismas autopistas urbanas.
Las autopistas urbanas hoy día, por el cobro del TAC, por el uso de esas autopistas, también son un desincentivo al uso del transporte privado. Entonces, señor presidente, para terminar, yo creo que este proyecto es un gran paso necesario para terminar con un abuso que ha vivido la ciudadanía durante los últimos años, que hay que revisar, hay que mejorar, sí, pero en ningún caso votar al tacho de la basura, porque de una vez por todas aquí hay que poner en el centro de la atención los derechos de los ciudadanos, de los consumidores, por sobre la propiedad privada de los grandes grupos empresariales. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada Camila Vallejo. Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.